Buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperemos que con bastantes ganas porque vamos a empezar un tema muy especial, concretamente con el primer vídeo de este tema 4 de bloque 3, el tema de los contratos del sector público. Fíjate lo que te puse aquí, tema superestrella. Vayamos por parte, ¿por qué es un tema especial o superestrella? Vale, pues porque es un tema bastante, quiero avisar desde ya, el más complejo y difícil de todo nuestro programa de oposiciones. Vamos a ir, no es por meter miedo, ¿no? Pero quiero avisarles desde ya, es el tema más complejo con diferencia y encima también es bastante largo. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema capital, fundamental, muy preguntado, no, lo siguiente, tanto en test como en supuestos prácticos. ¿Vale? De hecho, hay exámenes, hay supuestos, hay años en los que si tú no te sabes bien este tema, olvídate de sacar plaza. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo me examiné en el cuerpo de gestión, en el supuesto, por poner un ejemplo, ¿no? En el A2, pues de los 5 bloques de preguntas del supuesto práctico, 3 eran de contrato. ¿Vale? Es decir, es un tema que se pregunta mucho, no solamente, por ejemplo, en gestión, en el nuestro, en administrativo, también. ¿Vale? Por ejemplo, el supuesto que hizo mi tío de 20 preguntas, le cayeron, quiero recordar, bueno, lo tenemos aquí, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero eran 5 preguntas por lo menos, en el supuesto, de 20. Entonces es una burrada, es un tema muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Vayamos por partes. Es un tema bastante... es difícil, ¿vale? Es difícil y por lo tanto hay que tener bastante paciencia. A ver, es difícil al principio en el sentido de que todo es nuevo y algunos aspectos bastante abstractos, ¿vale? Pero al final es como todo, le metes un poquito más de tiempo, estudias y al final te resulta hasta sencillo. Yo llegué al examen súper preparado y dominaba este tema, pero es verdad que tuve que meterle más tiempo que a los demás, ¿vale? Y nada, creo que te estoy avisando que es un tema fundamental, muy complejo, y si tú le preguntas a cualquier opositor de la AGE, te va a decir que el contrato es el más difícil de todo, es que es el más temido, ¿vale? ¿Qué es lo que te puse aquí? Y vamos por partes. Pues básicamente lo que te dije, tema fundamental, muy preguntado, el más complejo de los más largos, encima es eso, ¿no? Aparte de difícil, porque no es fácil, es bastante largo, lo veremos. A mí los apuntes se me está quedando y estoy terminándolo de editar unas 55 páginas. Ya te adelanto que eso es un resumen, lo que te estoy haciendo, ¿no? Porque esta ley es larguísima, la ley 9/2017 de contratos de sector público. Y fíjate lo que te puse aquí, ley infumable. Si tú vas a la ley se te quita las ganas de seguir opositando, porque es infumable. Tú lo ves y parece más el juego de pistas, ¿no? Oye, vas al artículo 15. Vale, pues vas al artículo 15, párrafo 4 y te manda al artículo 4. Te vas a donde te manda de ese artículo 4 y luego te manda al artículo 55. Es como, oye, ¿no me puedes decir la información concreta en cada sitio? Pues no, son bastante rebuscados. Y fíjate lo que te puse aquí, valoro estos apuntes y los vídeos. Estos apuntes, sinceramente, está mal decirlo, pero yo lo valoro como oro, ¿vale? Son apuntes muy currados, son apuntes que yo fui también elaborando durante mi preparación de oposiciones de este tema, porque te digo, irte a la ley es infumable. Y básicamente lo que tienes aquí es un resumen de todo este tema. Por lo tanto, no quites nada, sino estos 55 páginas que se te va a quedar, página arriba, página abajo, pues hay que sabérselo todo, porque es que es muy importante, ¿vale? Y están súper resumidos dentro de lo que cabe de esta ley. Y luego también los vídeos. He intentado hacértelo lo más ameno posible, porque es un tema pesado, recuerdo. Y siempre intento poner después de cada parte al menos una pregunta tipo test para amenizarlo, para hacerlo mucho más sencillo, para que disfrutes dentro de lo que cabe, ¿vale? Y nada, valoro estos apuntes y los vídeos, ¿vale? Y sinceramente con lo que tenemos aquí es más que suficiente. ¿Qué más? Bueno, lo que te dije, darle más tiempo a este tema que a los demás. Pues sí, porque es que no queda otra. Pero te puse más aspectos, que estamos en un tema especial, quiero darle la importancia que se merece. Y fíjate, vamos a ser positivos, ¿no? Como siempre digo, mentalidad positiva, avanzamos mucho más. Y esto es verdad.
Si comprendes y estudias bien este tema, mucha oposición ganada. Una vez termine este tema y ya lo comprendas y te lo quites, entre comillas, dices, oye, ya sé de qué va, ¿no? Que siempre lo peor es empezar un tema. Pues tiene mucha oposición ganada porque el resto de los temas que vienen luego ya son muchísimo más sencillos después de este. Y fíjate lo que te puse aquí, que te comenté antes también. Se saca bien. Es simplemente darle más tiempo y paciencia. Al final es un tema teórico. Es ponerle más tiempo y punto. Y se saca bien. ¿Vale? Y nada, fíjate lo que te puse también. Mira los vídeos tantas veces los necesites. Aquí te voy a explicar y voy a hacerlo lo más a menos posible, para que cuando vayas repitiéndolos, pues te sea mejor. Y machaca todo lo que te digan los vídeos. Marca diferencia con los demás. Un buen opositor marca diferencia con este tema de contratos. ¿Vale? ¿Y cómo lo hemos hecho también? Estratégicamente, te lo he hecho yo, estos apuntes y vídeos, para llevar a mejor el tema. Pues básicamente pues lo he dividido como si fuese un Tour de Francia, ¿no? O la Vuelta a España, como tú quieras verlo. Como una etapa ciclista, ¿no? Diferentes etapas, mejor dicho. Pues nada, básicamente pues he dividido los apuntes en 3 partes, o mejor dicho, 3 estaciones, más una final, que es el sprint final. Es decir, en la primera estación, ¿qué es lo que veremos nosotros? Pues vamos a ver la etapa inicial. Oye, un poquito de reconocimiento de qué va la ley de contrato, los aspectos más básicos y teóricos de los contratos. Ya te adelanto que aunque sea aspectos básicos y teóricos, cualquier cosa que veamos ya te lo iré comentando. Súper importante, puede ser objeto de pregunta en el test y en el supuesto, ¿vale? Luego pasamos a la segunda estación. Yo lo que recomiendo antes de pasar de una estación a otra es que comprendas bien. Si tú no comprendes bien la primera estación, la segunda te va a resultar muy complejo. Por lo tanto, comprende muy bien siempre la estación anterior antes de pasar a la siguiente, ¿vale? Bueno, pues tú terminas la primera estación, ves los vídeos y mira los apuntes las veces que sea necesario y pasamos a la segunda. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos encontramos en la etapa intermedia del procedimiento. Ya empezamos a estudiar el procedimiento de los contratos, así como aspectos más prácticos. ¿Vale? A mí personalmente esta parte me gustaba mucho, la segunda estación, y ya luego la tercera veremos la etapa avanzada de los contratos. Básicamente, si no recuerdo mal, pues bueno, básicamente era las modificaciones contractuales, el régimen de invalidez y los recursos, que solamente hay uno, ¿vale? Pues bueno, eso lo veremos en la tercera estación. Y finalmente, el sprint final, que es un anexo que hay que verlo desde la primera vuelta, ¿vale? Porque es que el anexo es súper importante también. Te lo puse en un anexo porque no sabían a dónde ponerlo, pero es un aspecto extremadamente importante y lo veremos. Entonces, estas son las 3 estaciones más una por las cuales yo he dividido este tema tan importante. Y ya, una vez ya creo que te he concienciado bastante de la importancia de este súper tema, vamos a ver el análisis estadístico para que tú mismo saques conclusiones. Fíjate todo lo que se te pregunta ya en el test. 2 preguntas en 2022, 3 en 2019, 5 en 2018, me parece bastante reseñable, y 3 en el año 2017. Pero si no vamos al supuesto, que es la parte clave, como siempre digo, para sacar plaza, fíjate todo lo que se pregunta. Es una burrada. Siempre se preguntan con bastante número. En 2022, por ejemplo, no se preguntó mucho, entre comillas, pero bueno, el supuesto que yo elegí, por ejemplo, se preguntaron 2 más 1 de reserva, por lo tanto es un número interesante, pero fíjate, por ejemplo, en 2019, 4 preguntas más 2 de reserva en el primer supuesto. Es decir, que si no te sabías este tema, no sacabas plaza ni loco. ¿Vale? Pero es que fíjate, el resto de los supuestos, es que te suele caer como mínimo 2 preguntas, quitando quizá el segundo supuesto de 2022, que me pareció raro que no cayese nada, en los demás supuestos al menos 2 preguntas. Repito, es un tema fundamental y que empezamos ya a explicar a continuación. Todo lo que te vaya remarcando de importante, vete apuntándotelo si quieres los apuntes y hay aspectos que hay que saberse mucho de memoria, ¿vale? Y una vez hecho esta introducción tan importante, pues vamos a empezar a ver este tema. Primer apartado, los contratos del sector público en concepto y clases.
Nada, básicamente de las pocas cosas que te voy a decir que no te estudies, y es esta página. Simplemente lo que vamos a ver ahora es un poco de introducción también, ¿vale? Lo primero que vamos a ver, cuál es el objeto de esta ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato de sector público. Esta es la ley a través de la cual pues nosotros vamos a estudiar este tema. ¿Vale? De hecho, si quieres irte al BOE y buscas esta ley, pues vas a observar lo infumable que es y así valoras un poquito más los apuntes, pero te digo, siendo nosotros administrativos, con lo que tenemos aquí es más que suficiente. ¿Vale? Pero si quieres tú buscar por tu cuenta, como tú prefieras. Pues nada, esta ley de contrato del sector público pues tiene por objeto regular la contratación del sector público, ¿vale? A fin de garantizar que se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. Pero bueno, eso no es importante. Básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que esta ley tiene por objeto regular todo lo relativo a los contratos, de ahí su nombre, del sector público, ¿vale? Y también regula los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Pero bueno, básicamente esto es comprender que sepa que esta ley regula la contratación del sector público. Dicho esto, vamos a empezar ya con el primer subapartado, con el primer punto que sí debemos sabernos muy bien de cara al examen. Y tiene que ver con el ámbito subjetivo de esta ley de contrato de sector público. Es decir, son contratos de sector público y en consecuencia están sometidos a esta ley 9/2017 los contratos que celebre las siguientes entidades. Pues bueno, básicamente es una lista que te tienes que saber muy bien. Todas estas entidades, más otras que te voy a mostrar ahora, están sometidos a esta ley 9/2017. Tenemos esta y también estas entidades adicionales. Perfecto, todas estas entidades están sometidas a la ley de contrato de sector público, pero quiero que sepas una cosa, que te lo resumí con este esquema y te va a resultar sencillo. Estas entidades que están dentro de este cuadro de color azul, pues son consideradas administraciones públicas de acuerdo con la ley 9/2017. Cuidado con esto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el primer caso, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas o de Ceuta y Melilla, pues son consideradas administraciones públicas de acuerdo con esta ley. ¿Quiénes más? Pues la Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes, también, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, así como los consorcios y otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las anteriores. Cuidado, no confundir con las administraciones públicas que son consideradas por la Ley 39/2015. Cada ley considera una administración pública a una u otras entidades. No confundir ambas leyes, ¿vale? En resumen, de acuerdo con la ley de contrato, quiero que sepas que estas entidades que están dentro de este cuadro de color azul son consideradas administraciones públicas, ¿vale? Así, obviamente, lógicamente, también están incluidas en la ley 9/2017. Pero, ¿qué pasa con las otras? Pues bueno, te lo pongo ya en este cuadro de color verde. En resumen, todas las entidades que te puse en esta lista, pues son consideradas poderes adjudicadores. ¿Qué son poderes adjudicadores? Pues básicamente son aquellas que tienen potestad para poder adjudicar contratos del sector público. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones, su ámbito de aplicación está dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrato. Las fundaciones no son administraciones públicas porque están fuera de ese cuadro azul, pero sí son poderes adjudicadores que podemos denominarlos poderes adjudicadores rasos. Es decir, no son consideradas administraciones públicas, pero pueden adjudicar contratos del sector público. Vale, pues primer aspecto que tenemos que dominar de cara al examen, que tenemos que sabernos prácticamente de memoria. Esta lista, ¿vale? Quiero que sepas qué entidades son administraciones públicas y quiero que sepas qué entidades son poderes adjudicadores, pero que no son administraciones públicas, que serían todas las que tenemos aquí. Primer aspecto muy importante.
Vamos a ver la pregunta de examen oficial que te puse de este apartado, lo que te dije, ¿no? En la introducción quiero hacerte lo más ameno posible este tema y casi siempre después de cada parte vamos a ver una pregunta de examen oficial para que sepas cómo se te pregunta. Según el artículo 3.2 de la Ley de Contratos de Sector Público, tiene la consideración de administración pública. Bueno, hemos visto, recuerda aquella lista que estaba dentro del cuadro de color azul. Esos son administraciones. Pues bueno, en esa lista estaba la opción A, las autoridades administrativas independientes. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la A y esta pregunta fue sacada del examen del test del año 2017 de administrativo. Fíjate que las otras opciones que nos ponen son poderes adjudicadores rasos. Es decir, son poder adjudicar contratos, pero no son consideradas administraciones públicas. Cuidado con eso también. Las autoridades administrativas independientes que están en el cuadro de color azul también son poderes adjudicadores, pero a la vez también son administraciones públicas. ¿Vale? Pues bueno, visto lo visto, con lo que hemos comentado, hay que saberse muy bien esa lista que te puse. Segundo aspecto muy importante de este tema y que hay que saberse muy bien también. ¿Qué negocios y contratos están excluidos de esta ley de contratos de sector público? Pues bueno, básicamente te voy a mostrar una lista que no te queda otra que sabértelo prácticamente de memoria de cara al examen. Y vamos a ver estos casos uno por uno para que se nos vaya quedando. Primer aspecto que está excluido de esta ley. Defensa y seguridad. Todo lo que tiene que ver con la defensa y seguridad, nada de nada en esta ley. ¿Qué más? Los convenios y las encomiendas de gestión. Esto ya lo hemos visto, la ley 39/2015. Pues bueno, ya te lo comento aquí de nuevo. Las encomiendas de gestión y los convenios no están incluidos en esta ley. No se puede regular por la ley 9/2017. ¿Qué más? El ámbito internacional. Todo lo que tiene que ver con este ámbito internacional, nada de nada. Cuarto caso, investigación, desarrollo e innovación. Pues yo me estudié de cara al examen que el I+D, pues tampoco se regula en la ley de contrato. ¿Qué más? Pues todo lo que tiene que ver con el dominio público y el ámbito patrimonial. ¿Vale? Tampoco se puede regular en esta ley de contratos del sector público. Cuidado con esta es importante, ¿vale? Bueno, se te puede preguntar todo. La compraventa, donación, permuta, arrendamiento, que significa alquiler, y demás sobre bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son un edificio. Pues bueno, lo que tiene que ver el alquiler y demás sobre bienes inmuebles no está incluido, bueno, compraventa, donación, etcétera, en esta ley de contrato. Cuidado. Los muebles, los bienes muebles, no están excluidos. ¿Vale? De hecho, lo veremos a lo largo de este tema. Bueno, te estudias ese resumen que tienes aquí, ese puntito y ya está. ¿Qué más? Tampoco se puede contratar con esta ley los servicios de los funcionarios públicos y la legislación laboral. Obviamente, lógicamente, estos se regulan por otras normativas. ¿Qué más? El arbitraje y la conciliación. Te estudias esto y ya está. Las campañas políticas y la prestación de servicios sociales por entidades privadas. Esta listita que tenemos aquí en 2 columnas, sabérselo de memoria de cara al examen. ¿Y cómo se te pueden preguntar? Pues de la siguiente manera. ¿Cuál de las siguientes es un contrato que se rige por la ley de contrato del sector público? Vamos a ir descartándolo con la lista que vimos antes. La respuesta correcta es la A, ¿vale? El contrato para el suministro, lo veremos sobre todo cuando veamos el tema, un contrato de suministro sí está regulado por esta ley 9/2017. Pero vamos a ver las otras porque son incorrectas. Empezamos por la B. El convenio firmado entre dos organismos públicos. Hemos visto que los convenios no están, o sea, están excluidos de esta ley. Por lo tanto, no se rige por la ley de contrato del sector público. La C. El alquiler de un edificio para uso de la administración. El alquiler. El arrendamiento de un inmueble. Lista que vimos antes. Tampoco se rige por la ley de contrato del sector público. Y la D. El contrato
a tiempo parcial de un cocinero para la cafetería de un ministerio. Contrato de un cocinero, personal laboral, ¿no? Hemos visto que tampoco. Respuesta D es incorrecta. Solamente la respuesta correcta es la A, que ya verá que es una pregunta fácil cuando veamos los tipos de contratos. Contratos de obras, servicios, suministros, etc. La respuesta correcta de esta pregunta es la A, y esta pregunta fue sacada del test del año 2019 de administrativo. Hemos visto ya los dos primeros subapartados o partes que tenemos que sabernos muy bien. Seguimos con aspectos teóricos y claves sobre los contratos. Son aspectos que vamos a ver ahora y que tenemos que comprenderlo muy bien antes de pasar a siguientes estaciones, como te dije en la introducción. Empezamos con lo siguiente: objeto de contrato y lotes. ¿Vale? Está sacado del artículo 99 de esta ley de contratos del sector público, por si quieres ampliar, lo cual no recomiendo, con esto es suficiente. Objeto del contrato, es decir, para qué se lleva a cabo el contrato, y lotes, que básicamente son como partes de un contrato. Empezamos con el objeto. El objeto de los contratos del sector público, primer aspecto que debemos sabernos, deberá ser determinado. Posible, y bueno, ya de hecho ha pasado preguntas de examen. Es decir, el objeto debe ser determinado. Tiene que ser para algo concreto. Segundo punto que tienes que saberte, lo que tienes subrayado. Esto hay que sabérselo bien de cara al examen. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo, de sentido común, ¿no? Y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación. Es decir, tú imagínate, un contrato tiene un valor de 2 millones de euros, pues con ese valor pues se puede llevar a cabo por un procedimiento específico de adjudicación que veremos a lo largo de este tema. Pues bueno, lo que no puede hacerse es que este mismo contrato lo divido en 4 partes, o sea, lo fracciono, mejor dicho, en 4 partes de 500.000 euros cada uno. Y como ahora vale 500.000 euros cada parte, lo llevo a cabo por otro procedimiento. No, no se puede. ¿Vale? Pues bueno, que estudiate lo que tienes subrayado de cara al examen. Con eso es más que suficiente. Caso de los lotes de los contratos. Estos son como partes legales, distintas partes por las cuales se puede dividir el contrato. Y me dice la ley que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiendo reservar lotes. Es decir, se puede dividir el contrato en lotes, no en todo caso, siempre y cuando lo permita el objeto del contrato. ¿Vale? ¿Qué más? El objeto de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. Es decir, lo que nos está diciendo estos dos puntos es que por norma general debe dividirse el contrato en lotes, pero no tiene por qué. Y si no se divide, deberá justificarse debidamente. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que sabernos muy bien de cara al examen. Es teórico, pero hay que sabérselo. ¿Y qué más? Pues bueno, esto es simplemente comprenderlo, que básicamente te dice lo mismo los dos puntos. Dos puntos de color blanco. Cuando el órgano de contratación proceda a la división de lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones. Pues básicamente es que se puede limitar el número de lotes a un mismo candidato o licitador. ¿Vale? Esto simplemente es comprenderlo, pero que sepa que se puede limitar el número de lotes pues a cada aspirante, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, de cara al examen, lo que tienes subrayado es con lo que te tienes que quedar de esta parte. Pero seguimos, ¿vale? Todavía quedan algunos aspectos que debemos saber sobre este objeto del contrato. Pues bueno, ¿qué me dice este punto? Pues básicamente, si el órgano de contratación ha decidido que el contrato se divida en lotes y que un mismo licitador pueda coger más de un lote, pues este licitador podrá llevar a cabo una oferta integradora. ¿Vale? Siempre y cuando se cumpla todos y cada uno de los siguientes requisitos. No se ha preguntado todavía, pero se te pueden preguntar. Es decir, ¿cuándo se puede llevar a cabo una oferta integradora por parte de un licitador? El licitador es quien va a llevar el contrato, ¿vale?
pues se tiene que cumplir los siguientes trámites. Que esta posibilidad se hubiera establecido en el pliego que rija el contrato. El pliego es como la base del contrato. ¿La base de una convocatoria? Pues en el contrato esto se denomina pliego. ¿Vale? Pues bueno, que esta posibilidad se hubiese establecido en el pliego y se recoja en el anuncio de licitación. ¿Qué más también se debe cumplir para poder llevar a cabo una oferta integradora? Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. ¿Vale? Por ejemplo, un criterio de adjudicación es el precio. Pues bueno, no puede haber solamente uno, tiene que haber varios. Si no, no se puede esta oferta integradora. Otro aspecto, que previamente se lleva a cabo una evaluación comparativa y que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o en su caso la clasificación al conjunto de lotes. Esto no te preocupes, esto lo puedes ver como a partir de una segunda o tercera vuelta del tema, es lo que yo recomiendo. Porque ya veremos todos estos aspectos, ¿vale? El pliego del contrato, la solvencia, pero te lo voy comentando desde ya. Esto es un aspecto de anexo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales de publicidad que deben aplicarse se determinará en función del valor acumulado del conjunto. Pues bueno, son aspectos que tú te tienes que ir mirando y poco más. Y esto sí me parece posible pregunta de examen. En los contratos adjudicados por lote, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego, cada lote constituirá un contrato, salvo en caso en la que se presenten ofertas integradoras. ¿Vale? Esto podemos verlo como un anexo, en una primera vuelta no te complique, vamos a ir primero a un aspecto más básico, pero en una segunda o tercera vuelta, cuando ya comprendas toda esta parte y el tema, pues vete mirándotelo bien por si acaso. Seguimos con conceptos básicos y teóricos y nos vamos al presupuesto base de licitación, recogido en el artículo 100. ¿Qué es el presupuesto base de licitación? Muy importante de cara al examen. Pues básicamente es el máximo dinero que se puede gastar para efectuar el contrato. Esto es lo que te tienes que saber. Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA. Salvo disposición en contrario. Esto es súper importante, esto es capital de cara al examen, ¿vale? El presupuesto base de licitación es lo máximo que el órgano de contratación está dispuesto a gastar y aquí se incluye el IVA. ¿Vale? Obviamente, lo máximo que puede gastar, el IVA tiene que estar incluido. Esto hay que dominarlo de cara al examen, ¿vale? Es muy teórico, es muy fácil, nos lo estudiamos desde ya que es básico. ¿Qué más? Esto no es básico, pues bueno, que sepas que en un acuerdo marco o en un sistema dinámico de adquisición que veremos a lo largo del tema, son como dos especialidades, ¿no? Pues no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación. Esto es más de detalles, pero me parece interesante por una posible pregunta. Esto es importante, el primer cuadro, ¿vale? Pues bueno, presupuesto base de licitación es lo máximo que se puede gastar el órgano de contratación, lo que se pueden comprometer. ¿Qué es el valor estimado? Pues como su nombre indica, lo que se cree que se va a gastar, una estimación de lo que se va a gastar. Eso es valor estimado. Y también te adelanto que el valor estimado aquí no está incluido el IVA. El IVA no está. El IVA solamente está aquí. ¿Vale? Aquí sí. Perdón, porque se ve bastante mal. Aquí no. ¿Vale? Pues nada. Aspectos que tenemos que sabernos de cara al examen porque es una pregunta tipo test que no puede caer y punto. El valor estimado de los contratos será determinado de la siguiente manera. Tenemos dos puntos. Primero, en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, se tomará el importe total. Lógicamente sin incluir el IVA, pagadero según sus estimaciones. Y en el caso de los contratos de concesiones, que ya veremos a lo largo de este tema, son concesiones de obras y concesiones de servicios, se tomará el importe neto de la cifra de negocio sin incluir el IVA. Quédate con lo subrayado. Valor estimado en los contratos de obras, suministros y servicios, importe total, pagadero según sus estimaciones. Contrato de concesión de obra y concesión de servicio, valor estimado, se tomará el importe neto de la cifra de negocio. En ambos casos sin incluir el IVA. Esto hay que sabérselo muy bien de cara al examen tipo test.
¿Qué más? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de calcular el valor estimado? Pues como mínimo debe incluir los siguientes aspectos. Esto no es tan importante, sino dos cositas que vamos a ver. De todas maneras te comento que se debe incluir los costes derivados y otros costes. Es decir, obviamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los costes tiene que incluirse. ¿Qué más? Los gastos generales de estructura, lógicamente. El beneficio industrial, cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. Las prórrogas del contrato quiere decir que, oye, a lo mejor yo estimo que la duración del contrato va a ser de 2 años. Pero bueno, luego llega la práctica y en vez de 2 años, pues al final tienes que prorrogarlo por otro año más y son 3. Pues que sepa que en el valor estimado se incluye las eventuales prórrogas. ¿Vale? También yo voy, oye, incluyendo las posibles prórrogas que puede haber. ¿Qué más? Cuando se haya previsto abonar primas, la cuantía de los mismos, bueno, te lo subrayé porque me pareció importante, y poco más. Esto sí es interesante. En el caso de que se haya previsto en el pliego de cláusula administrativa o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que ésta pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza prevista. Es decir, que también se me incluyen las posibles modificaciones del contrato que se puede llevar a cabo. Eso es lo que me está diciendo este punto, lo comprendemos y punto. Y vámonos ya con el precio, que es el último aspecto teórico que te voy a comentar en este primer vídeo. ¿Y qué tenemos que sabernos? Pues básicamente lo que tiene subrayado. Los contratos del sector público tendrán un precio cierto. Objeto del contrato, vimos antes, determinado. ¿Cómo es el precio de los contratos? Cierto. Esto es lo que te tienes que saber. Se te puede preguntar así. Que se abonará al contratista, al que ejecuta el contrato, en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. Es decir, oye, si yo me comprometí, el órgano de contratación se comprometió con el contratista a pagar 1.000.000 de euros, pues se le paga si ha efectuado bien el contrato. ¿Qué más? En el precio se incluye el IVA, que en todo caso se indicará como partida independiente. Otro aspecto que tenemos que sabernos muy bien de cara al examen. ¿Qué más? Con carácter general, esto simplemente comprenderlo, el precio deberá expresarse en euros, pero se puede llevar a cabo por moneda distinta. Esto es lo básico. ¿Pero qué pasa? Más detalles sobre el precio, que esto lo miramos como en una segunda o tercera vuelta, ¿vale? Pues nada, que sepas que el precio podrá formularse tanto en términos de precios unitarios como en términos de precios aplicables a tanto alzado. Estúdiatelo así porque se te pueden preguntar y poco más. Simplemente leerlo, ¿vale? ¿Qué más? Podrán ser revisados los precios, lo veremos en su apartado correspondiente, de hecho te lo puse aquí. Y otros aspectos que simplemente ya te lo lees tú tranquilamente a partir de una segunda, tercera vuelta, que no son tan importantes. Primero prefiero que domines lo que yo te incluya como importante y ya si te sobra tiempo lo miramos. Pero lo que tienes marcado, eso es lo que tenemos que dominar. Y ya, para terminar con este primer vídeo, vamos a ver la pregunta de examen que te puse sobre esta parte teórica que hemos visto. De acuerdo con el artículo 100 de esta ley de contrato del sector público, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario, ¿qué es? El límite máximo de gasto. Lo máximo que se puede gastar. Lo hemos visto. Presupuesto base de licitación. Respuesta correcta es la A. Lo verificamos exactamente. Y esta pregunta fue sacada del examen de 2019 de promoción interna de administrativo. Fíjate que ya hemos terminado este primer vídeo. Un vídeo bastante básico de introducción a este tema. Pero ya nos quitamos una parte importante. Y nada, métele caña, compréndelo muy bien y nos vemos en el siguiente. Espero que te haya ayudado. Un abrazo y cuídate. Chao.